Joe Biden quiere duplicar el salario mínimo en Estados Unidos. La cifra está fijada en $7,25 por hora. La idea es aumentarlo hasta los $15. Duplicar el salario mínimo para sacar a millones de estadounidenses de la pobreza es la ambiciosa propuesta de Joe Biden, la cual ya está en el escritorio de los legisladores. Esta podría resultar en una revolución social para los más pobres de Estados Unidos, un país con flagrantes disparidades socioeconómicas. Incluso antes de la pandemia, el salario mínimo federal de $7,25 por hora era económica y moralmente indefendible, dijo el legislador demócrata por Virginia, Bobby Scott, al presentar el proyecto de ley. Esto no ha cambiado ni un ápice desde el 24 de julio de 2009, aunque muy popular entre la población, incluso en las filas de los republicanos, y apoyada durante más de una década por los sindicatos. La iniciativa ha chocado con la oposición de los republicanos bajo la presión de los lobbies de las empresas que rechazan los costes adicionales. No es un ideal radical. Este no es un ideal radical, dijo Bernie Sanders, ex candidato presidencial progresista que calificó los $7,25 como salarios de hambre. En el país más rico del mundo, cuando trabajas 40 horas a la semana, no debes vivir en la pobreza, insistió el senador por Vermont que impulsa el proyecto y espera convencer a los escépticos. La crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus afecta principalmente a las pequeñas empresas, especialmente en el sector gastroeconómico y servicios. Por tanto, estas no ven con buenos ojos esta propuesta incluida en el gigantesco plan de rescate de $1,9 millones. El vicepresidente de la Federación Nacional de Restaurantes NRA, Sean Kennedy, ha dado una nueva bienvenida al proyecto, especialmente porque entiende la obligación de pagar este salario mínimo en su totalidad, independientemente de las propinas impuestas a los clientes. Esto permite a los jefes pagar a los empleados solo $2 o $3 cuando estas famosas propinas llenan el hueco de los $7,25. Esta medida supondrá costes insuperables para muchos establecimientos que no tendrán más remedio que despedir a más empleados o cerrar definitivamente, pronostica Kennedy. La nueva secretaria del Tesoro, Janet Yellen, responde que aumentar el salario mínimo sacará de la pobreza a decenas de millones de estadounidenses y creará oportunidades para innumerables pequeñas empresas en todo el país. Todo depende de cómo se implemente, argumentó, apuntando a un aumento gradual $15 para 2025 que da tiempo suficiente para adaptarse. ¿Es bueno o malo para la economía? Este debate se instaló ásperamente durante siglos entre los economistas y no se ha resuelto, sobre todo porque la realidad económica no es la misma en Nueva York, muchas oportunidades, alto costo de vida, o en Mississippi, tejido económico menos denso, vida mucho más barata. Pero la administración de Joe Biden destaca el círculo virtuoso para pagar a aquellos con los salarios más bajos, generaría miles de millones de dólares en gastos de consumo adicionales en bienes y servicios proporcionados por pequeñas empresas. En 2019, unos 1,6 millones de trabajadores tenían salarios iguales o inferiores al mínimo federal. Esto es el 1,9% de todos los trabajadores pagados por hora, según la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos. Esa es una cifra pequeña porque el salario mínimo introducido en 1938 por el entonces presidente Franklin Roosevelt durante la Gran Depresión se ha convertido en el tiempo en algo teórico. Si bien los estados del sur y el centro generalmente aplican el salario mínimo, los del este y los ricos como California han fijado una tasa mucho más alta, 12, 13 o incluso $15. Y grandes empresas como la gigante del comercio en línea Amazon y la cadena de cafeterías Starbucks ya están pagando un salario de $15 para traer mano de obra. El salario de Maggie Brisher, empleada del grupo Fred Meyer en Seattle, asciende así a $17,59 frente a los $10 de 2013.
Cuando puedes proporcionarle un trabajo a alguien, tienes que pagarle un salario digno para vivir, opina. Una retribución de $15 por hora hacia 2025 aumentaría los salarios de 27,3 millones de personas y sacaría de la pobreza a 1,3 millones de familias, calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso. Pero también estima que esto podría provocar la pérdida de 1,3 millones de puestos de trabajo. Para Gregory Dacko, economista jefe de Oxford Economics, más allá del impacto potencial, la propuesta ilustra el cambio social deseado por Joe Biden. Esto confirma la voluntad de una administración de centrarse más en las desigualdades sociales y raciales que habían provocado fuertes tensiones el año pasado durante la gestión del magnate republicano Donald Trump, subraya. La propuesta será difícil de aprobar incluso aunque los demócratas ostenten mayoría en ambas cámaras. Sin embargo, Bernie Sanders ya ha mencionado la posibilidad de recurrir a un dispositivo para ratificar la ley por mayoría simple. También el poder de la firma. Biden establece récord de órdenes ejecutivas en el arranque de su gobierno. De mantener este ritmo de decretos, el presidente Biden luce en vías de superar la intensa actividad reglamentaria desde la Casa Blanca, de la que se ufanó haber logrado en sus primeros 100 días su predecesor Donald Trump. Tal como prometió durante su campaña, el presidente Joe Biden ha firmado una racha de órdenes ejecutivas que van desde cambio climático, pasando por coronavirus hasta inmigración durante los 10 primeros días de su gobierno, y ha roto por mucho el récord en este tipo de decretos presidenciales. De acuerdo con el sitio de la Casa Blanca, Biden ha firmado 42 acciones presidenciales hasta el viernes 29 de enero. Lo que incluye 25 órdenes ejecutivas, 8 memorandos y 4 proclamas. Este tipo de decretos ejecutivos se ha convertido en las últimas décadas en la herramienta favorita de los mandatarios de agilizar parte de sus agendas sin necesidad de lidiar con los tiempos del Congreso, que suelen postergar y condicionar las políticas del Ejecutivo. Biden ha firmado decretos a tal velocidad que no solo ha sido fustigado por los republicanos, sino también por medios de tendencia liberal como The New York Times, que el miércoles le pidió a través de una columna de opinión que le bajaron la mano a los decretos. Según el argumento de la Casa Blanca, las órdenes ejecutivas de Biden tienen la intención de revertir los decretos firmados por el expresidente Donald Trump, quien exprimió recursos para avanzar su agenda en medio de un Congreso cada vez más estancado por la polarización. En el mismo periodo, en 2017, Trump firmó 7 órdenes ejecutivas, aunque mantuvo un ritmo intenso de generación de decretos, al punto que el mismo presidente se ufanó de que nunca un presidente había aprobado más legislación en tan poco tiempo, aunque las acciones ejecutivas no tienen técnicamente el rango de ley. En su único mandato, Trump firmó casi el doble de órdenes ejecutivas que las que adoptó su predecesor Barack Obama en su primer periodo, 145. Pese a que los republicanos acusaron al demócrata de gobernar a través de decretos, Trump firmó 220 decretos en 4 años, en comparación a los 276 órdenes ejecutivas que firmó Obama en 8 años, según el registro federal. ¿Cuándo me podré poner la vacuna? ¿Cuánto me costará y cuánto durará la inmunidad? AstraZeneca fue la última farmacéutica en comunicar que su vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford tiene hasta un 90% de efectividad. Este anuncio se suma a los 2 anteriores, de Moderna y Pfizer, que anunciaron prometedoras vacunas con alta efectividad en los últimos días. Quedan, no obstante, muchas cuestiones cruciales en el aire. ¿Reducirán solo los síntomas o evitarán la infección? ¿Protegerán a personas de riesgo? ¿Durante cuánto tiempo? Pfizer y su socio alemán BioNTech fueron los primeros en lanzar las campañas al vuelo con la promesa de una nueva vacuna altamente efectiva contra el coronavirus. Unos días después, la vacuna estadounidense Moderna informó de una vacuna de un 95% efectivas en pruebas clínicas, y AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunció esta semana una vacuna efectiva hasta un 90%. Históricamente, los anuncios científicos importantes sobre vacunas se realizan a través de artículos de investigación médica revisados por colegas, que han sido objeto de un escrutinio exhaustivo desde el diseño del estudio hasta sus resultados.
no a través de comunicados de prensa de las farmacéuticas. De ahí la necesaria cautela.